El maestro de Nazaret vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesucristo les dice: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. La vocación de un apóstol con una regular hoja de vida. El apóstol y el evangelista San Mateo nos corresponde hoy como tema central para nuestra meditación. Mateo es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este señor es recaudador de impuestos en Cafarnaúm y constituye un episodio sobresaliente en el ministerio de Jesús en Galilea. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 21 de septiembre, año 2021. Un verdadero encuentro con Jesús de Nazaret puede cambiar totalmente la vida de un ser humano. ¿Cómo entender una vocación de un apóstol? De una persona que quizás no tenga un currículum vitae favorable, apreciativo, valorativo para cumplir una misión. Lo normal en una sociedad es preguntarle a la persona por una hoja de vida. No es normal que las personas se muevan en una sociedad para darle la mano a los demás, para ayudarle a los demás, para servirle a los demás. Este es un momento especial en la Santa Biblia para entrar a ver una manera de ser de Jesús de Nazaret. Un verdadero encuentro con el Hijo de Dios le cambia la vida a un ser humano. Y no importa su hoja de vida, no importa que ese personaje sea un recaudador de impuestos allí en Cafarnaúm, no importa su manera de ser, lo que importa es que tiene un encuentro con Dios. O sea que el punto esencial para servirle a Dios se llama la conversión, tener un encuentro verdadero con Jesús de Nazaret. El punto no son los títulos. ¿Será que esta persona sirve para ministro de Dios? ¿Es inteligente? ¿Maneja idiomas? ¿Está sobrado? Este sí que va a ser un buen ministro de Dios. Y de pronto aparecen esos ministros buenongos, excelentes ministros, muy trabajadores, dedicados, visitan los enfermos, se preocupan por la gente y no tienen títulos. Hoy aprendemos esa buena lección, cómo hablar de vocación a nivel de iglesia, porque hay vocación también en la profesión de cada persona y hay vocación también para la vida conyugal. No es así como tan fácil que me quiero casar. Hay que trabajarle a la palabra vocación y hay verbos que definen dicha vocación. Por ejemplo, en el caso de Mateo, cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, que está allí en la Santa Biblia, entonces se encuentra verbos que definen esa vocación. Y hay un primero que es la visita, visitar. Jesucristo visita a un cobrador de impuestos. Jesucristo puede visitar a cualquier persona. Jesucristo le perdonó a la mujer adúltera y le dijo: vete y no lo vuelvas a hacer. Jesucristo le dio la mano a pecadores, estuvo con la gente. Entonces hay una primera intención que es la visita. La segunda, el poder que tiene la palabra de Cristo al decirle a este señor: sígueme. La tercera es ofrecer. Mateo le ofrece una cena de amistad a Jesús como una especie de acción de gracias. Entonces uno descubre que la escuela de Jesús de Nazaret, según el hermeneuta bíblico y según el padre Fidel Oñoro, es una comunidad de personas
que reconocen todos los que andan detrás de Jesús son frágiles, son pecadores, están en camino, están en crecimiento, en sanación continua, gracias a Jesús de Nazaret. Esos son los que lo siguen. No existe la posibilidad de ningún perfecto detrás de Jesús de Nazaret, o por lo menos la Biblia no nombra a un perfecto y a un santo, dice personas nobles, personas sencillas, personas humildes, pescadores, personas que tenían su trabajito en el pueblo y escucharon el llamado de Dios, vocación. Jesucristo no llamó a sus discípulos por la limpieza de su hoja de vida, porque tuvieran un excelente currículum vitae, sino que Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, en el corazón de una experiencia eminentemente vocacional hay un precioso momento de perdón. Siempre cuando una persona es llamada por Dios, es convocada y propuesta para una misión, siempre allí existe la reconciliación, la gracia y el poder de Dios. Dios se fijó en esa persona, nadie más puede intervenir allí. Puede ser un ministro de Dios, puede ser un consagrado de Dios, puede ser un misionero de Dios, se fijó en esa persona. Todo llamado implica que hay que ponerse en un camino de conversión y aprender a jugar la vida de Jesús de Nazaret, aprender a vivir de acuerdo a esa vida de Jesús de Nazaret. Ese es el llamado de Dios y todos tienen que aprender lo mismo. Ahora, pueden haber personas que no crean en esto que estoy diciendo. Pueden haber personas que crean que los que representan a Dios deben ser los perfectos, los que no cometen un solo error, los que son brillantísimos. Puede ser. Muchas personas pueden desaprobar una vocación y las hay. Hay personas que dicen, este tipo cómo llegó allá, si es que no tiene ni siquiera gracia para eso, no tiene vocación, no tiene dignidad de persona. Esa persona no debería ser, puntos suspensivos. Y entonces cuando las personas llegan a ese nivel de criticar a los que son discípulos del Señor, apóstoles, del Señor misioneros, del Señor, de la respuesta a la Biblia le va a decir, misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero que haya tanta cosa, así como no quiero gente perfecta, necesito gente que quiera hacer las cosas, que busque el arrepentimiento y siga a Jesús de Nazaret. Los discípulos que quiere Jesús de Nazaret, digamos 3, 4 cositas de un discípulo, como Jesús de Nazaret le gusta que sean los que lo siguen a él. Y San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia de África, San Agustín de Hipona dice, haz lo que dices y haz lo que tienes que hacer, y eso significa estar en la línea de Dios. Es decir, la persona hace lo que debe hacer, crecer en la fe y en el servicio, en la fuerza de la humildad de un discípulo. Una primera cualidad que no le puede faltar a un discípulo es la humildad. Siempre la humildad debe acompañar a un discípulo. Segundo, debe ser un discípulo con las lámparas encendidas, es decir, un discípulo atento, diligente, que está preparado como haciendo guardia, que está atento. El discípulo de Jesús, el que ha sido educado en la libertad de corazón frente a los asuntos de este mundo, que predica a su maestro y se llama la escuela de la humildad. Y la verdadera humildad está en lo que dice la Santa Biblia, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es decir, cuando un discípulo es invitado a una escuela de Jesús de Nazaret, debe contar con el principio de la humildad, participar en esa escuela del Hijo de Dios y comprometerse con esa escuela y buscar a Jesús con la cruz. Sin la cruz nunca lo va a encontrar. El que no lleva la cruz y se coloca en pos de Jesús de Nazaret no puede ser discípulo de él. Es una persona que debe ser radical, es decir, en el compromiso para poder servirle a Dios en el buen uso de las cosas de la tierra. Fíjense cómo es de importante
entender el discipulado según lo presenta la Santa Biblia para ser buenos obreros del Evangelio. La mies es mucha, como corderos en medio de lobos, no lleven bolsa ni alforja, no vayan de casa en casa, anuncien el reino, alégrense que sus nombres estén escritos en el cielo. Ese es como el modelo bíblico, como de un apóstol, de un discípulo del Señor. La hoja de vida no es tan indispensable. Puede ser importante en nuestra sociedad. Es muy indispensable que la persona se convierta, que quiera hacer las cosas bien y comience a trabajar para prepararse y ser un excelente discípulo de su maestro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.